Imaginemos un campo de batalla en el Japón feudal. El aire está cargado del sonido de espadas cruzadas, caballos al galope y gritos de guerreros decididos a ganar o morir por el honor. Entre el humo y la confusión destaca una figura imponente, Honda Tadakatsu, un samurái conocido no solo por su inquebrantable lealtad, sino por una hazaña casi sobrenatural. Luchó en 55 batallas, siempre en primera línea, y nunca sufrió un solo rasguño. La historia de Honda Tadakatsu es un testimonio viviente de la excelencia en el combate, la estrategia militar y la determinación. En pleno periodo caótico Sengoku Jidai, marcado por incesantes conflictos entre clanes, Tadakatsu destacó como vasallo de Tokugawa Ieyasu, uno de los 3 unificadores de Japón. Su habilidad con la lanza, su coraje inquebrantable y su presencia intimidante lo hicieron una leyenda. No es exagerado decir que personificó los más altos ideales del Bushido, el código de honor samurái. Pero ¿cómo un hombre se convierte en leyenda? De eso vamos a hablar en este viaje por la vida y el legado de Honda Tadakatsu. Exploraremos sus batallas, el arma legendaria que portaba, el tombogiri, considerada una de las 3 grandes lanzas de Japón, y el impacto que tuvo en la historia del Japón feudal. Tadakatsu no era solo un guerrero, era un símbolo de invencibilidad, una figura que inspiraba respeto y miedo tanto entre aliados como entre enemigos. En este vídeo descubrirá cómo Tadakatsu atravesó el periodo más turbulento de la historia japonesa, contribuyendo al ascenso del shogunato Tokugawa. También veremos cómo su racha invicta no fue solo resultado de la suerte, sino de una combinación única de habilidad, estrategia y quizás un toque de destino. Prepárate para sumergirte en una historia fascinante, donde el honor y el coraje se encuentran en el campo de batalla. A lo largo de esta historia, entenderemos qué convirtió a Honda Tadakatsu en un samurái entre samuráis y por qué su historia todavía resuena hoy. Más que una narración de hazañas militares, esta es una historia sobre la esencia del espíritu samurái, encarnado en un hombre que nunca fue derrotado. Para comprender plenamente la grandeza de Honda Tadakatsu, es necesario profundizar en el periodo en el que vivió, el Sengoku Jidai, o período de los estados combatientes. Esta era turbulenta, que se extendió aproximadamente desde el siglo XV hasta principios del siglo XVII, estuvo marcada por incesantes conflictos de clanes, traiciones, frágiles alianzas y sangrientas batallas que definieron el destino de Japón. Durante Sengoku Jidai, la autoridad central del emperador se debilitó y el verdadero poder residió en manos de los daimyo, los señores feudales. Cada daimyo gobernaba su región como un estado independiente, buscando expandir sus territorios y consolidar su posición. En este escenario caótico, la clase samurái emergió como la columna vertebral de las fuerzas militares. Estos guerreros fueron entrenados desde temprana edad, no solo en el arte de la guerra, sino también en el cultivo de virtudes como la lealtad, el coraje y el autocontrol, principios codificados en el Bushido. Bushido, o Camino del Guerrero, no era solo una guía para la vida de un samurái, era un código que dictaba cómo debía luchar, servir e incluso morir. El honor era el fundamento de este código, a menudo más importante que la vida misma. Así, en el campo de batalla, los samuráis no solo buscaban ganar, sino también asegurarse de que su nombre fuera recordado con respeto. Es en este contexto que Honda Tadakatsu comenzó a seguir su camino, destacándose como uno de los guerreros más leales y hábiles de su época. Mientras reinaba el caos, 3 figuras surgieron como unificadores de Japón: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu. Representaron el fin de Sengoku Jidai y el comienzo de una nueva era de estabilidad. Honda Tadakatsu jugó un papel crucial en este proceso, junto con Tokugawa Ieyasu, su daimyo. Ieyasu, que buscaba unificar Japón bajo su mando, encontró en Tadakatsu un aliado indispensable. La habilidad de Tadakatsu en el campo de batalla, combinada con su lealtad incondicional, ayudó a conseguir victorias decisivas que allanaron el camino para el shogunato Tokugawa. Pero las guerras de aquella época no se libraban solo con espadas y lanzas. El período Sengoku vio la introducción de armas de fuego en Japón, traídas por comerciantes portugueses.
Nobunaga fue pionero en el uso de mosquetes a gran escala, cambiando el panorama de las batallas. Aún así, la habilidad individual de un guerrero en el combate, cuerpo a cuerpo, siguió siendo un diferenciador, y es aquí donde Honda Tadakatsu destacó de manera incomparable. Más allá del campo de batalla, el Japón feudal era una tierra de contrastes. Palacios opulentos coexistían con pueblos devastados por la guerra. La vida era inestable, especialmente para los campesinos, que a menudo eran víctimas de la codicia de los señores feudales o del peso de las batallas. En este escenario, la figura del samurái representaba a la vez un protector y una amenaza. Sin embargo, para quienes sirvieron bajo líderes como Ieyasu, los samuráis eran la encarnación del orden y la estabilidad en un mundo caótico. Fue en este escenario de incertidumbre y cambios rápidos que Honda Tadakatsu inició su andadura. Mientras muchos guerreros buscaban una gloria momentánea, Tadakatsu construyó un legado que abarcaría generaciones. Era más que un soldado, era un símbolo de excelencia e invencibilidad, un verdadero samurái entre samuráis. Honda Tadakatsu no nació con cuchara de plata, pero su determinación y lealtad lo colocaron entre los nombres más respetados de la historia del Japón feudal. Nacido en 1548, en la provincia de Mikawa, Tadakatsu creció en un período de intensas disputas territoriales. Su familia eran samuráis menos prestigiosos, vinculados al clan Tokugawa, liderado por Tokugawa Ieyasu. Desde muy joven, Tadakatsu demostró una inusual aptitud para el combate y una inquebrantable dedicación a su señor feudal, características que definirían su trayectoria. Cuando aún era un adolescente, Tadakatsu se unió a las filas de los guerreros de Tokugawa Ieyasu. Su entrada al servicio militar coincidió con un momento crítico para el clan Tokugawa, que buscaba consolidar su posición frente a clanes rivales más poderosos. Esta inestabilidad le ofreció a Tadakatsu la oportunidad de demostrar su valía. En sus primeras campañas llamó la atención por su notable coraje, disciplina y habilidad. La relación entre Tadakatsu e Ieyasu rápidamente trascendió a la de un simple señor y vasallo. Ieyasu reconoció la lealtad inquebrantable de Tadakatsu y comenzó a confiarle misiones cada vez más importantes. Tadakatsu no solo era un guerrero excepcional, sino también alguien cuya presencia inspiraba a sus camaradas. Destacó por predicar con el ejemplo, siempre en el frente de batalla, donde demostró un impecable control de su lanza y un agudo instinto para la estrategia militar. El inicio de su ascenso se produjo durante las batallas contra el clan Takeda, uno de los más temidos en la época. Liderado por Takeda Shingen, el clan era conocido por su caballería de élite y sus brillantes tácticas. Durante una de estas campañas, Tadakatsu demostró ser un elemento crucial para los Tokugawa, desafiando directamente a los caballeros de Takeda y protegiendo a su señor en momentos críticos. Fue durante este periodo que comenzó a formarse la leyenda de su invencibilidad. Tadakatsu también supo construir su reputación fuera del campo de batalla. Entendió que en el Japón feudal, la fuerza no era el único camino hacia el respeto. Su comportamiento alineado con los valores del Bushido, lealtad, justicia y honor, le valió no solo la confianza de Ieyasu, sino también el respeto de otros líderes. Esta postura permitió a Tadakatsu acumular prestigio entre aliados y rivales, solidificando su posición como uno de los principales generales de Tokugawa. Otro aspecto que contribuyó a su ascenso fue su dedicación a la mejora técnica. Tadakatsu era un maestro en el arte de la lucha con lanza, pero también demostró un refinado conocimiento táctico. No solo actuó como combatiente, sino como estratega, calculando movimientos y anticipándose a las acciones del enemigo. Su habilidad con la legendaria lanza Tombogiri pronto lo convirtió en una figura casi mítica, capaz de cambiar el rumbo de una batalla con su presencia. Mientras que muchos guerreros buscaban avanzar a través de la traición o la ambición desenfrenada, Tadakatsu construyó su reputación sobre la base de la lealtad. Esta característica lo distinguió en una época en la que las alianzas se rompían constantemente por motivos políticos. Tokugawa Ieyasu sabía que podía confiar completamente en Tadakatsu, lo que le garantizaba un papel central en las campañas militares más importantes del clan Tokugawa. En última instancia, los inicios de la carrera de Tadakatsu
estuvieron marcados por una combinación de talento, oportunidades y valores sólidos. No solo sobrevivió a uno de los períodos más violentos de la historia japonesa, sino que también prosperó, sentando las bases de un legado que sería recordado durante siglos. Cuando se habla de Honda Tadakatsu, es imposible ignorar sus impresionantes logros en el campo de batalla. Participar en 55 campañas militares sin sufrir un solo herido es una hazaña que desafía incluso la imaginación. Pero más allá de su invencibilidad, fue su actuación decisiva en momentos cruciales lo que lo convirtió en una figura indispensable en la historia militar de Japón. Una de las batallas más emblemáticas en la vida de Tadakatsu fue la batalla de Sekigahara en 1600. Este enfrentamiento marcó un punto de inflexión en la historia japonesa, consolidando a Tokugawa Ieyasu como líder indiscutible del país. Tadakatsu estaba en primera línea, liderando a los ejércitos Tokugawa contra una alianza de clanes rivales que buscaban desafiar su ascenso al poder. A pesar de que las fuerzas enemigas contaban con un número importante de guerreros y estrategias elaboradas, Tadakatsu demostró su habilidad no solo como combatiente, sino también como estratega. Su presencia fue crucial para romper las líneas enemigas, allanando el camino para la victoria de Tokugawa. Otro momento notable fue durante la batalla de Mikatagahara, donde el ejército Tokugawa se enfrentó a una fuerza mucho mayor liderada por el legendario Takeda Shingen. A pesar de la derrota estratégica de Tokugawa en esta ocasión, Tadakatsu jugó un papel vital en la protección de la retaguardia del ejército en retirada, evitando que la derrota se convirtiera en una masacre total. Su coraje bajo presión y su habilidad en el combate fueron ampliamente reconocidos tanto por aliados como por enemigos. El papel de Tadakatsu no se limitó solo a las batallas más conocidas. Participó en conflictos menores que, aunque no tan celebrados, contribuyeron decisivamente a consolidar la autoridad Tokugawa en varias regiones. En cada una de estas campañas, su presencia inspiró confianza entre las tropas, que sabían que tenían a su lado a un guerrero cuya reputación de invencibilidad no era solo una leyenda. Además de sus habilidades físicas y estratégicas, Tadakatsu era famoso por su equipo de guerra. Su armadura, decorada con imponentes astas de ciervo, era símbolo de fuerza y audacia. Ella convirtió a Tadakatsu en una figura intimidante y fácilmente reconocible en el campo de batalla. Y, por supuesto, estaba el Tombojiri, su lanza legendaria. Cuenta la leyenda que esta arma era tan afilada que podía cortar una libélula cuando se posaba sobre la hoja, de ahí su nombre, que significa cortador de libélulas. Incluso en situaciones en las que parecía imposible ganar, Tadakatsu a menudo encontraba maneras de cambiar el rumbo a favor de Tokugawa. Sabía no solo cómo luchar, sino también cómo inspirar a quienes lo rodeaban. Esta combinación de coraje personal, habilidad técnica y liderazgo estratégico convirtió a Tadakatsu en uno de los pilares de las fuerzas Tokugawa durante el período Sengoku. Un aspecto fascinante de su historia es cómo Tadakatsu parecía tener un instinto casi sobrenatural para evitar lesiones. Algunos creen que esto fue el resultado de su incomparable habilidad para predecir los movimientos de sus oponentes, mientras que otros atribuyen su invencibilidad a la protección divina, algo que se dice que logró gracias a su estricta adherencia al Bushido. Sin embargo, lo que realmente distingue a Tadakatsu de otros guerreros de su época es que no solo sobrevivió a las batallas, sino que ganó. La combinación de su invencibilidad con su capacidad para obtener resultados concretos lo convirtió en uno de los samuráis más respetados de todos los tiempos. Las batallas de Honda Tadakatsu no fueron solo enfrentamientos militares, fueron demostraciones de dominio del combate, disciplina y coraje inquebrantable. Sus acciones desempeñaron un papel crucial en el ascenso de Tokugawa Ieyasu, sentando las bases del shogunato que gobernaría Japón durante más de 2 siglos. Entre los muchos símbolos que definen la leyenda de Honda Tadakatsu, el Tombojiri ocupa un lugar destacado. No era solo un arma, era una extensión de su propio espíritu como guerrero. El Tombojiri, cuyo nombre significa cortador de libélulas, es una de las 3 grandes lanzas de Japón y es venerado no solo por su calidad excepcional, sino también por el papel que desempeñó en la construcción de la invencibilidad de Tadakatsu.
Elaborada por los mejores herreros de su época, la Tombo-Giri era una lanza que combinaba una funcionalidad letal con un diseño que rozaba la perfección artística. Según la leyenda, su hoja era tan increíblemente afilada que podía cortar una libélula cuando se posaba sobre ella, lo que le dio su nombre poético. Pero más allá de su capacidad para cortar con una precisión impresionante, el Tombo-Giri era un arma equilibrada que permitía a Tadakatsu realizar movimientos rápidos y precisos en el fragor de la batalla. El uso de la lanza en combate era la especialidad de Tadakatsu y dominaba esta arma con incomparable maestría. En una época en la que las armas de fuego ganaban terreno en los campos de batalla, la lanza todavía ocupaba un lugar importante para el combate cuerpo a cuerpo y para repeler los ataques de la caballería. Tombo-Giri, en manos de Tadakatsu, se convirtió en una herramienta versátil, capaz de enfrentarse a diferentes tipos de oponentes. Tadakatsu no solo empuñó el Tombo-Giri con fuerza bruta, sino también con una técnica refinada que lo hizo destacar como un maestro del combate. Utilizaba la lanza tanto para ataques devastadores como para defensas precisas, bloqueando golpes y desarmando a sus oponentes con una eficiencia que parecía sobrenatural. Esta combinación de fuerza, velocidad y precisión fue una de las razones por las que nunca resultó herido en combate. Más que un arma, el Tombo-Giri se ha convertido en un símbolo de estatus y respeto. El hecho de que Tadakatsu empuñara una de las lanzas más legendarias de Japón era un testimonio de su posición como uno de los samuráis más destacados de su época. Además, el arma tenía un peso emocional y cultural. En el Japón feudal, las armas samuráis a menudo se consideraban extensiones de su alma, y el Tombo-Giri no fue una excepción. Para Tadakatsu, ella representaba no solo su habilidad, sino también su lealtad al Bushido y al clan Tokugawa. Otra característica notable de Tadakatsu fue su capacidad para utilizar la lanza de forma intimidante en el campo de batalla. Era famoso por entrar en combate vistiendo su armadura decorada con astas de ciervo, una elección estilística que realzaba su ya imponente presencia. Esta combinación de habilidad, armadura y el legendario Tombo-Giri lo convirtieron en una figura casi mitológica para quienes se enfrentaron a las fuerzas Tokugawa. La influencia de Tombo-Giri y Tadakatsu fue tan grande que se siguieron contando historias sobre sus hazañas mucho después del final del período Sengoku. Para los guerreros que vinieron después, el Tombo-Giri representó el pináculo de lo que un arma podía lograr en términos de calidad y simbolismo. Ella fue al mismo tiempo un instrumento de guerra y una obra de arte, un ejemplo de lo que la habilidad humana puede crear y lo que la dedicación de un guerrero puede lograr. La relación entre Tadakatsu y su lanza refleja lo que muchos samuráis de la época creían, que el dominio de un arma era tan importante como la fuerza de carácter del guerrero que la empuñaba. Para Tadakatsu, Tombo-Giri era una extensión de su personalidad, implacable, precisa e inquebrantable. Honda Tadakatsu no era solo un guerrero invencible, fue una figura de tal impacto que su nombre inspiraba respeto y admiración, tanto entre sus aliados como entre sus adversarios. Su reputación trascendió el campo de batalla, convirtiéndolo en un símbolo viviente del ideal samurái, celebrado incluso por los líderes rivales más poderosos. Entre los muchos admiradores de Tadakatsu se encontraba Oda Nobunaga, uno de los tres grandes unificadores de Japón. Nobunaga, conocido por su pragmatismo y exigencias implacables, describió a Tadakatsu como un samurái entre samuráis. Esta frase no fue solo un cumplido, fue una validación de la posición de Tadakatsu como el máximo ejemplo de la élite guerrera del Japón feudal. Teniendo en cuenta que Nobunaga era famoso por evaluar a las personas en función de su utilidad y habilidad, tal reconocimiento era una señal de honor incomparable. Dentro del círculo de Tokugawa y Ieyasu, Tadakatsu era más que un simple general. Era un hombre de confianza y su mano derecha. Un hombre en el que Ieyasu confiaba plenamente para misiones que requerían coraje, lealtad y una ejecución impecable. En innumerables batallas, la presencia de Tadakatsu fue un factor decisivo en la victoria, y su inquebrantable lealtad al clan Tokugawa lo convirtió en uno de los pilares que sustentaron el sueño de unificación de Ieyasu. Pero el respeto por Tadakatsu
no se limitaba a sus aliados. Incluso sus enemigos reconocieron su grandeza. Durante la tumultuosa era Sengoku, en la que las traiciones y rivalidades eran comunes, Tadakatsu siguió siendo un símbolo de honor y constancia. Su invencibilidad y conducta en el campo de batalla lo convirtieron en una figura casi mítica, y muchos de sus adversarios evitaban enfrentarlo directamente. Era como si su nombre tuviera un peso que trascendiera la lógica de las batallas. Una anécdota que ilustra este respeto proviene de la batalla de Sekigahara, cuando fuerzas de clanes rivales dudaron ante el encuentro con Tadakatsu en el campo de batalla. A pesar de tener ventaja numérica, su mera presencia, con su imponente armadura y su legendario Tombojiri, causaba miedo entre las tropas enemigas. Esta vacilación dio a las fuerzas Tokugawa la oportunidad de consolidar su posición y avanzar hacia la victoria. Otro aspecto que contribuyó a la admiración generalizada por Tadakatsu fue su estricto apego al Bushido. No solo era invencible, sino que también personificaba los valores de la lealtad, la justicia y el coraje. Estos valores hicieron eco entre sus aliados e incluso entre aquellos del otro lado del conflicto. Para muchos, enfrentarse a Tadakatsu fue una prueba de honor y habilidad, una oportunidad para medirse contra los mejores. Curiosamente, su invencibilidad también generó una especie de fascinación entre sus contemporáneos. ¿Cómo pudo participar en tantas batallas y salir ileso? Algunos decían que estaba protegido por los dioses. Otros creían que su dominio en el campo de batalla era tan grande que simplemente evitaba situaciones de peligro extremo con una precisión casi sobrenatural. Cualquiera que sea la verdad, esta aura de misterio solo contribuyó a su leyenda. Pero Tadakatsu nunca permitió que su fama lo desviara de su camino. Se mantuvo humilde y siempre antepuso la lealtad a Tokugawa a cualquier deseo personal de gloria. Esta humildad, combinada con su increíble habilidad, solidificó su reputación no solo como un guerrero formidable, sino también ejemplar. Sin embargo, no fue solo en el fragor del combate donde Tadakatsu se destacó, también demostró un profundo respeto por sus oponentes. Después de las batallas, era conocido por tratar a los prisioneros con dignidad, una práctica que, aunque poco común en ese momento, reflejaba su carácter de verdadero samurái. Esta actitud reforzó aún más la admiración que inspiraba, demostrando que su fuerza no era solo física, sino también moral. La relación entre Honda Tadakatsu y Tokugawa Ieyasu se construyó sobre bases de lealtad, confianza y un objetivo común, la unificación de Japón. Más que un simple vasallo, Tadakatsu era uno de los 4 generales celestiales de Ieyasu, título reservado para sus más confiables y aliados capacitados. Esta asociación no solo moldeó sus caminos, sino que también jugó un papel crucial en la creación del shogunato Tokugawa, que gobernaría Japón durante más de 2 siglos. Desde el comienzo de su carrera militar, Tadakatsu mostró una lealtad inquebrantable a Ieyasu. Esta cualidad fue especialmente valiosa en un período como el Sengoku Jidai, donde las alianzas a menudo se rompían por conveniencia política. Tadakatsu se mantuvo firme al lado de su señor, incluso en los momentos más difíciles, como la desastrosa batalla de Mikatagahara, donde el ejército Tokugawa sufrió una importante derrota. Durante la retirada, Tadakatsu jugó un papel vital, protegiendo a Ieyasu y evitando que la derrota se convirtiera en una completa tragedia. Con el paso de los años, la confianza entre los dos no hizo más que crecer. Ieyasu sabía que podía contar con Tadakatsu no solo como un guerrero excepcional, sino también como un estratega capaz de tomar decisiones rápidas y efectivas en el campo de batalla. Esta confianza fue recíproca. Tadakatsu vio a Ieyasu como un líder visionario, alguien dispuesto a sacrificarlo todo para traer estabilidad a un país desgarrado por el conflicto. La batalla de Sekigahara en 1600 fue quizás la culminación de esta asociación. Como una de las batallas más grandes y decisivas en la historia japonesa, Sekigahara consolidó la posición de Ieyasu como gobernante supremo de Japón. Tadakatsu estaba en el frente, liderando las fuerzas Tokugawa en una confrontación que involucró a más de 160.000 hombres. Su actuación fue decisiva para asegurar la victoria, y su imponente presencia en el campo de batalla inspiró a las tropas a seguir luchando, incluso
contra obstáculos aparentemente insuperables. Después de la victoria en Sekigahara, Ieyasu comenzó a implementar las bases de lo que se convertiría en el shogunato Tokugawa. Tadakatsu, como uno de sus aliados más confiables, jugó un papel esencial en este proceso. No solo ayudó a consolidar el poder militar de Ieyasu, sino que también actuó como un asesor cercano, ayudando a mediar en disputas entre otros daimyo y asegurando que la autoridad de Ieyasu fuera respetada en todo el país. Un aspecto interesante de esta asociación es que, a pesar de su cercanía, Tadakatsu nunca intentó aprovechar su posición para beneficios personales. Se mantuvo fiel al código del Bushido, anteponiendo la lealtad a su señor a cualquier ambición individual. Esto fue especialmente notable en una época en la que muchos samuráis utilizaban su proximidad a líderes poderosos para acumular riqueza e influencia. Esta postura humilde y centrada convirtió a Tadakatsu en un modelo a seguir no solo para los samuráis de su época, sino también para las generaciones futuras. Era la encarnación del ideal samurái, un guerrero leal, valiente y dedicado a una causa mayor. Por su parte, Ieyasu valoraba inmensamente esta lealtad y a menudo elogiaba a Tadakatsu en público, fortaleciendo aún más su reputación como uno de los más grandes guerreros del Japón feudal. La relación entre Tadakatsu e Ieyasu no fue solo profesional, también había una profunda admiración mutua. Ieyasu vio en Tadakatsu una extensión de sus propios valores y objetivos, mientras que Tadakatsu vio en Ieyasu al líder capaz de transformar el caos de Sengoku Jidai en una era de paz duradera. Juntos formaron una asociación que no solo cambió el curso de sus vidas, sino que también moldeó el destino de toda una nación. Con la unificación de Japón bajo el shogunato Tokugawa, Tadakatsu se retiró gradualmente de los campos de batalla, pero continuó sirviendo como un asesor de confianza. Vivió para ver los frutos de sus esfuerzos, un Japón unificado y pacífico, donde su lealtad y habilidad fueron recompensadas con el respeto eterno de las generaciones futuras. Aunque Honda Tadakatsu es ampliamente conocido por sus logros en el campo de batalla, la esencia de su grandeza va más allá de la invencibilidad y las estrategias militares. Fue, ante todo, un hombre guiado por valores inquebrantables, un ejemplo de cómo el código del Bushido moldeó la vida de un samurái, tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Tadakatsu nació en una época turbulenta, pero su formación como samurái no se limitó al entrenamiento físico o la preparación para la batalla. Desde temprana edad fue instruido en los principios de disciplina, autocontrol y lealtad. Estas virtudes eran más que cualidades que se esperaban de un guerrero, fueron pilares de su personalidad, presentes en todas las decisiones que tomó a lo largo de su vida. A pesar de su fama como luchador, Tadakatsu también fue un líder reflexivo y justo. Cuando no estaba en guerra, desempeñó un papel crucial en la administración de las tierras de Tokugawa y Ieyasu. Se elogiaron sus habilidades administrativas y era conocido por tratar con respeto a los campesinos bajo su jurisdicción. En una época en la que muchos daimyo explotaban brutalmente a las clases bajas, Tadakatsu se destacó por su humanidad, asegurando que las necesidades de su comunidad fueran satisfechas. Como esposo y padre, Tadakatsu fue igualmente ejemplar. Aunque las fuentes históricas no ofrecen muchos detalles sobre su vida familiar, se sabe que crió a sus hijos para que siguieran el mismo camino de honor y lealtad que él había seguido. Uno de sus hijos, Honda Tadatomo, siguió los pasos de su padre y se convirtió en un importante aliado del clan Tokugawa, perpetuando el legado de la familia. Tadakatsu también fue un hombre de profundo respeto por la espiritualidad y la tradición. Mantuvo una fuerte conexión con las enseñanzas del budismo y el sintoísmo, creencias que influyeron en su cosmovisión y comportamiento. Esta espiritualidad, combinada con su compromiso con el Bushido, ayudó a formar un carácter resiliente, capaz de afrontar la adversidad con serenidad. Incluso después del final de sus actividades militares, Tadakatsu siguió siendo una figura inspiradora. Se retiró a una vida más tranquila, pero nunca abandonó sus principios. En sus tierras se dedicó a la meditación, la práctica de artes tradicionales y la guía de jóvenes guerreros que buscaban aprender de su ejemplo. Su presencia era un recordatorio vivo de lo que significaba ser un verdadero samurái.
Uno de los aspectos más llamativos de la personalidad de Tadakatsu fue su humildad. A pesar de sus innumerables logros y la reverencia que recibió tanto de aliados como de enemigos, nunca permitió que el orgullo nublara su juicio. Reconoció que su invencibilidad no era solo el resultado de la habilidad, sino también de factores como la suerte y el apoyo de quienes lucharon a su lado. Este reconocimiento hizo que Tadakatsu fuera aún más admirado, ya que demostró que entendía la importancia de cada elemento en su camino hacia el éxito. El impacto de Tadakatsu en la historia va más allá de sus propios logros. Encarnaba los ideales más elevados de los samuráis en una época en la que esos ideales estaban siendo puestos a prueba. Su vida fue un ejemplo de cómo la lealtad y el honor podían coexistir con el pragmatismo y la eficacia, incluso en un mundo de traiciones e intereses encontrados. Hoy en día, el recuerdo de Honda Tadakatsu sigue inspirando. Se le recuerda no solo como un guerrero invencible, sino también como un modelo de virtud y carácter. Su vida sirve como recordatorio de que la verdadera fuerza no solo reside en las capacidades físicas, sino también en la integridad moral y la capacidad de permanecer fiel a los propios valores. El récord invicto de Honda Tadakatsu es uno de los aspectos más intrigantes de su historia. ¿Cómo es posible que un guerrero que participó activamente en 55 campañas militares nunca resultó herido, incluso cuando estuvo constantemente en primera línea? Esta impresionante hazaña trasciende lo común, crea un aura mítica alrededor de su figura y alimenta reflexiones sobre lo que significa ser verdaderamente invencible. En el Japón feudal, donde las batallas eran a menudo brutales e impredecibles, la capacidad de evitar lesiones era rara. Tadakatsu no fue solo un superviviente, era un vencedor constante, alguien que enfrentaba el caos del campo de batalla con una calma y una eficiencia que parecía casi sobrenatural. Pero su racha invicta no se puede atribuir únicamente a la suerte. Al contrario, es el resultado de una compleja combinación de factores. En primer lugar, estaba su incomparable habilidad técnica. Tadakatsu era un maestro en el arte de la lanza, y su destreza con el tombojiri le permitió neutralizar las amenazas incluso antes de que se acercaran. Su precisión y velocidad en el combate aseguraban que siempre estuviera un paso por delante de sus oponentes. También demostró una notable capacidad para anticipar los movimientos enemigos, como si tuviera una percepción casi instintiva de la dinámica del combate. Además, Tadakatsu era un estratega natural. Sabía cómo posicionar sus fuerzas en el campo de batalla de manera que maximizara su ventaja, pero también comprendía la importancia de su propia presencia. Su imponente figura, con la legendaria lanza y armadura decorada con astas de ciervo, no solo intimidaba a sus oponentes, sino que también daba moral a las tropas aliadas. Esta influencia psicológica era un arma tan poderosa como cualquier espada. Otro factor crucial fue su adhesión al Bushido. La disciplina, la concentración y el autocontrol que cultivó a lo largo de su vida como samurái contribuyeron a su eficacia en el campo de batalla. Tadakatsu no era impulsivo. Cada uno de sus movimientos fue deliberado, calculado para lograr el máximo impacto con el mínimo riesgo. Este cuidadoso enfoque puede haber sido uno de los secretos detrás de su racha invicta. Sin embargo, no se puede ignorar la idea de que la invencibilidad de Tadakatsu también conllevaba un elemento de mito. En el Japón feudal, la narrativa era una poderosa herramienta utilizada para inspirar y consolidar la autoridad. La reputación de Tadakatsu como un guerrero intacto y peligroso no solo reflejaba su capacidad real, sino que también ampliaba su influencia simbólica. Se le veía como alguien protegido por los dioses, un ejemplo vivo de lo que se podía conseguir a través de la virtud y la lealtad. Esta aura mítica conectaba profundamente con los valores culturales de la época. Para los japoneses, el ideal de invencibilidad no era solo una cuestión de fuerza física, sino también de fuerza espiritual. Tadakatsu personificó esta fusión, demostrando que un guerrero no solo necesitaba superar batallas, sino también mantener su integridad y dignidad en todas las circunstancias. Pero al mismo tiempo, su invencibilidad nos lleva a cuestionarnos qué significa realmente. Ser invencible es nunca ser derrotado, o es vivir según sus propios valores, independientemente de los desafíos que enfrenta.
Tadakatsu, con su lealtad inquebrantable y su rigurosa adhesión al Bushido, pareció comprender que la verdadera invencibilidad consistía tanto en superar las batallas como en permanecer fiel a sí mismo. Hoy en día su historia sigue resonando, no solo como un informe de hazañas militares, sino como una reflexión sobre los límites de lo que es posible para el espíritu humano. Honda Tadakatsu no era solo un guerrero invencible, fue un ejemplo vivo de cómo la habilidad, la estrategia y los valores pueden converger para crear una leyenda. El legado de Honda Katsu trasciende su vida y se perpetúa como uno de los mayores ejemplos de lo que significa ser un verdadero samurái. Su historia, marcada por la invencibilidad, la lealtad y la excelencia en el combate, no es solo un registro del pasado, sino también una fuente de inspiración y reflexión para el presente. Uno de los aspectos más destacables de su legado es el impacto que tuvo en la consolidación del shogunato Tokugawa. Tadakatsu fue una pieza clave en las campañas de Tokugawa Ieyasu, contribuyendo decisivamente a la unificación de Japón. Su inquebrantable lealtad al clan Tokugawa y su inigualable capacidad de batalla fueron fundamentales para establecer una era de paz que duraría más de 2 siglos. Esta estabilidad, conocida como Período Edo, permitió a Japón prosperar cultural y económicamente, y no se pueden subestimar las contribuciones de Tadakatsu en este contexto. Pero el legado de Tadakatsu no se limita a la esfera militar o política. Tu vida también es un testimonio del samurái ideal en su forma más pura. Personificó los valores de la lealtad, la justicia, el coraje y la humildad, que continúan resonando en la cultura japonesa. Estos principios a menudo se recuerdan en historias, literatura y artes marciales, manteniendo vivo el espíritu del samurái. La figura de Tadakatsu también encontró un lugar duradero en la imaginación popular. A menudo se le retrata en obras de ficción histórica, dramas de televisión, películas y videojuegos, donde su invencibilidad y su legendario Tombojiri se celebran como símbolos de su grandeza. Estas representaciones, aunque a menudo románticas, ayudan a preservar su memoria a las nuevas generaciones, presentándola como un modelo de excelencia e integridad. Además, Tadakatsu es una fuente de inspiración para las artes marciales y los líderes. Su dedicación a la mejora constante y su capacidad para mantener la calma bajo presión son lecciones que se aplican tanto al campo de batalla como a la vida diaria moderna. Es un ejemplo de cómo el equilibrio entre habilidad, disciplina y valores puede conducir a logros extraordinarios. En el Japón contemporáneo, la figura de Ondakatsu se ve no solo como un héroe histórico, sino como un símbolo de resiliencia y fuerza moral. Su nombre es recordado en ceremonias, eventos culturales e incluso discusiones académicas sobre la historia del samurái. Representa un ideal que continúa inspirando respeto y admiración, incluso en un mundo tan lejos de lo que sabía. El legado de Tadakatsu también nos invita a reflexionar sobre lo que significa ser verdaderamente invencible. Nos muestra que la fuerza no solo es para evitar la derrota, sino en vivir de acuerdo con los valores que trascienden el momento. Su historia es un recordatorio de que la verdadera grandeza radica en la capacidad de permanecer fiel a sí mismo y a los demás, incluso en las circunstancias más difíciles. Finalmente, Honda Tadakatsu sigue siendo una figura atemporal cuyos logros continúan resonando a través de los siglos. No era solo un guerrero invencible, sino un ejemplo vivo de lo que el espíritu humano puede lograr cuando se guía por disciplina, lealtad y coraje. Tu vida es una prueba de que la verdadera fuerza no se limita al cuerpo, sino que se encuentra en el corazón y la mente de aquellos que buscan excelencia en todo lo que haces. Con esto, terminamos nuestro viaje a través de la vida de Honda Tadakatsu, el legendario samurái que nunca resultó herido. Que su historia nos inspire a todos a luchar con la determinación, vivir con honor y dejar un legado que se recuerda con admiración y respeto.